Bien, pues vamos a dar inicio. Muy buenos días a todos. Vamos a empezar a trabajar con una nueva experiencia educativa, la cual va a estar aportando un poquito más a lo que es su perfil. Esperamos por ahí más adelante poder realizar algo de práctica. En este caso, lo que vamos a estar trabajando completamente de lleno va a ser todo lo relacionado con lo que son las instalaciones eléctricas. Para esto, pues vamos a abarcar algunos aspectos generales, algunas normas, pero sobre todo vamos a retomar algunos conceptos que ya en su momento veníamos trabajando. Es por esto que ahorita me permito compartirles un libro. En este libro vamos a estar recordando algunos temas pasados, pero también vamos a abarcar ya lo que corresponde a esta nueva experiencia educativa. Gerandi, por ahí te voy a compartir un enlace y este enlace nos va a permitir trabajar por medio de un documento compartido de Google Docs. Ok, maestra, gracias. En trabajos posteriores van a poder acceder a este enlace por medio de la plataforma, así que pues va a ser un poquito más fácil y más rápido poderlo encontrar después. Ahí me confirmas, por favor, si ya te ha llegado el enlace. Sí, ya me llegó. ¿Lo Ok. abro? Sí, ábrelo por favor, Ok, porque ahí te va a llevar a un documento en el que vamos a estar trabajando. ok, ya abrí. Dice síntesis. Ándale. Y nada más tiene ahí tres datos: nombre, tema y aportación. Entonces, en Sí, nombre vas a ir llenándolo con tus datos. El tema, pues va a depender de lo que estemos viendo en ese momento. Y la aportación, entonces va a ser lo que tú vas entendiendo de cada sección. ok, Muy bien. Esta parte de la información se va a copiar varias veces, lo voy a poner en otras secciones y ahí lo vas a observar dentro del mismo documento. ok, Muy bien, entonces en este documento pues vamos a trabajar todos y este documento, o para acceder a este documento, el enlace lo van a encontrar directamente en la plataforma. Bien, ok, entonces vamos a maestra. retomar nuevamente la lectura que tenemos en pantalla y vamos a trabajar sobre esta. Voy a subir un poquito para que puedas visualizar la información desde arriba y de ahí vamos a empezar. Por Sí, aquí se distorsiona a lo mejor un poquito lo que es la información. La calidad del documento no es tan buena, pero te voy a compartir un enlace para que tú lo puedas ver también directamente en línea si fuera necesario. ok, Bien, entonces por ahí les tiene que estar llegando el enlace ya directamente del libro que estamos utilizando. Este libro está muy interesante y muy bien explicado. La verdad viene con un lenguaje bastante sencillo y pues es bastante información que maneja sobre todo lo relacionado con lo que es la parte de las instalaciones eléctricas. Bien, entonces ahora sí, retomando lo que es la lectura, vamos a ver los primeros contenidos que son el circuito eléctrico, magnitudes eléctricas, recordando lo que es la ley de Ohm, corriente continua, corriente alterna, los sistemas monofásicos y trifásicos, y pues toda esta información es para poder ya entrar a lo que son los temas relevantes de esta experiencia educativa. Entonces, en este apartado o en esta sección del libro, nos comenta que es necesario sentar las bases teóricas sobre los principales conceptos
en electricidad para que el alumno tenga un punto de partida en su formación técnica. Entonces, este libro está muy adaptado a lo que es la enseñanza hacia el alumno. Por lo tanto, los conceptos que maneja son bastante básicos. Si nosotros tomamos un libro enfocado de manera general a lo que son las instalaciones eléctricas, pues muchas veces no se preocupa por el manejo de los conceptos y que esta información sea clara, sino que ya es dirigido a personas profesionales enfocadas en el área. Entonces, en este libro sí podemos apoyarnos para poder adentrarnos a lo que es toda este proceso de aprendizaje sobre las instalaciones eléctricas. Entonces vamos a darnos cuenta ya que la información que maneja es bastante interesante y muy sencilla de procesar. Por ejemplo, iniciamos con lo que es el circuito eléctrico y nos da una pequeña introducción que es todas las instalaciones eléctricas están formadas por circuitos eléctricos, pero pues qué contiene o qué corresponde a un circuito eléctrico, qué componentes lleva en este caso. Y aquí podemos observar que nos indica en manera de lista, pues un generador de energía, que es una fuente de alimentación, puede ser una batería, puede ser a lo mejor la toma de corriente alterna en casa, entre otros dispositivos, ¿no? Los receptores, que son el elemento que recibe en este caso a la energía eléctrica para demostrar o procesar en alguna transformación de esta energía. Puede ser en una transformación de iluminación o puede ser a lo mejor un motor o un actuador, ¿sale? Incluye también los elementos de mando, que pues no es otra cosa más que los interruptores que pueden estar introduciendo o abriendo, por ejemplo, los circuitos eléctricos. Y por último, pues los conductores eléctricos. Sabemos que sin tener un cableado, pues no podemos transmitir todavía un voltaje de un lugar a otro, aunque viendo la teoría de Tesla, pues sí se puede transmitir la energía a grandes escalas sin necesidad de utilizar un conductor eléctrico, un cable. Puede ser por medio del oxígeno, pero en este caso no es controlable. Entonces, como tendría que ser un voltaje muy elevado y no se podría controlar la dirección o la conexión hacia otro elemento, entonces todavía no es implementado. No sé si hasta aquí tengas alguna duda, Yera. ¿Cómo vamos? Una maestra. Bien. Bueno, entonces aquí retomamos los conceptos básicos. Nos vamos a ir por la primera Ok. columna y vamos a ver que encontramos lo que es el generador. Pues aquí nos recuerda que es el generador, que pues este se encarga de proporcionar la energía eléctrica. Los generadores eléctricos más empleados son, por ejemplo, los alternadores, los dínamos, las baterías y los paneles fotovoltaicos. En el caso de los receptores, que son los elementos encargados de transformar la energía eléctrica en otra forma de energía, por ejemplo, en energía mecánica, como es el motor, en energía calorífica, por ejemplo, una resistencia eléctrica, en energía lumínica, como lo son las lámparas, entre otros dispositivos. Los elementos de mando son los encargados de gobernar a los receptores, o sea que permite que la energía eléctrica circule a los receptores pues a voluntad del usuario. Son los interruptores, pulsadores y conmutadores. Esos son los dispositivos que se entienden como elementos de mando. Por último, los conductores eléctricos, que son los elementos de unión entre los generadores, los receptores y los elementos de mando, y por ahí circula la corriente eléctrica. Entonces, viene una parte descriptiva en forma de lista, una imagen que representa la forma en que nosotros encontramos a estos elementos en la aplicación. Y por último, pues viene la definición y la explicación de cuáles son los elementos que componen a este circuito eléctrico. Entonces, pues la primera parte que vamos a llenar, Yera, dentro del documento
dentro de la síntesis, pues va a ser lo relacionado con lo que son los circuitos eléctricos. Entonces, a grandes rasgos, vamos a colocar una pequeña explicación de lo que nosotros vamos comprendiendo sobre estas partes que vamos analizando nuevamente. Ok, maestra. Bueno, una preguntota. El libro lo va a compartir. Sí, por ahí les compartí un enlace que los lleva directamente al libro. O sea que si quieres retomar, ver algo y a lo mejor en la pantalla no se aprecia por completo, entonces definitivamente pues lo vamos a ir viendo ahí. Ah, además, por ahí creo que lo que te estaba compartiendo era el documento y no hice el movimiento aquí en el libro. Por ejemplo, aquí es donde tenemos Sí, todo el no se libro cambie. completo. Ajá, y no me comentaste que no se alcanzaba a apreciar. Aquí está la explicación que te comentaba. Está lo Ok. que es la explicación de lo que es un circuito eléctrico, la lista de las partes que lo componen, la imagen que representa el circuito eléctrico que contiene elemento de mando, el generador, el receptor y el conductor. Y luego aquí abajo vienen las explicaciones para cada uno de los conceptos. Por ejemplo, el generador que se encarga de proporcionar la energía, los receptores, que son los elementos que la reciben, el elemento de mando, que es el interruptor o los pulsadores, los conmutadores, o en el caso del conductor eléctrico, que pues es el cable por el que circula la energía. Ahora, si por algún motivo no se alcanza a apreciar bien aquí la información, entonces por medio del grupo yo les he compartido el enlace que los lleva directamente al libro. Ok. Bien, entonces trata de acceder también al documento de Google Docs y vamos a empezar a trabajar para ya dejar por lo menos esta parte lista. Ok, maestra. El que mando primero, ¿verdad? De síntesis. Ándale. Ya abrió. Es que estaba descargando la aplicación o algo así. Ok, perfecto. Entonces ahí ya te veo que ya lograste entrar al documento y ya estás llenando tus datos. Muy bien. Bueno, vamos a dar unos minutitos para que puedas Sí. concluir esta parte y puedas aportar aquí tu información. Aquí, por decir, ¿ya le puedo escribir o tengo que abrir el libro por decir o no sé si me lo puedo poner en pantalla? Ah, sí, La, de hecho debe de aparecer ahí en la pantalla porque lo sigo ajá, proyectando, ok. pero como Lo gustes, primero, ajá. puedes ya ir escribiendo directamente, por ejemplo, tu aportación, lo que tú vas entendiendo de lo que vamos explicando. Y a su vez también, pues si tienes alguna duda o algo, puedes igual regresar al enlace que te compartí. Ah, ok. Ujú. Mm.
Bien, por ahí en el grupo, pues compartí una pantalla, Yera, pero es sobre lo que estamos realizando en este momento. Es para que los compañeros pues lleven la secuencia también de lo que Sí, nosotros estamos desarrollando durante la sesión. sí, maestra. Ese estoy desde mi cel, maestra. Sí. Mande. Ese estoy desde mi cel y se me cierran las ventanitas. Ah, ok, no te Estoy- preocupes. Te voy a ayudar a aportar algunas secciones. A lo mejor se mueva un poco. ok, maestra.
Bien, en esa parte pues ya prácticamente vamos concluyendo y ahorita Ujú. vamos a poder pasar a la siguiente sección. Sí. La de las magnitudes eléctricas, ya no me acuerdo. Sí, no sí lo leí. Todavía no, apenas Ok. vamos para allá. Entonces vamos a continuar, vamos a retomar luego donde nos quedamos y vamos a ver lo que es las magnitudes eléctricas. Pues estas ya muchas veces las hemos mencionado porque siempre hablamos de lo que es el voltaje, la corriente, pues de ahí se deriva, por ejemplo, la potencia, trabajar con lo que es la resistencia eléctrica. Entonces, estos conceptos, ya son conocidos, ¿no? Sin embargo, aquí viene pues una explicación ya muy detallada de lo que representa cada cosa. Por ejemplo, en este caso, el voltaje eléctrico nos dice los cuerpos por sí solos son eléctricamente neutros. Si a sus átomos se les quita un electrón, entonces adquiere cargas positivas. Y si se le añade un electrón, adquiere carga negativa. Entonces, claramente aquí podemos apreciar cómo nos indica que todos los cuerpos son completamente neutros. Incluso cuando nosotros estamos trabajando con los electrones, pues sabemos que tienen tanto cargas positivas como cargas negativas, lo que permite que se encuentre en equilibrio y pues es una carga neutra. Bien, entonces, vamos a ver aquí en este caso, si se tiene un cuerpo cargado positivamente y otro negativamente, entonces entre ellos existe una diferencia de potencial. Por ejemplo, aquí podemos observar en la imagen lo que representa esa diferencia de potencial. ¿En dónde la encontramos? Pues prácticamente en una fuente de alimentación, donde nosotros tenemos aquí cargas positivas y tenemos cargas negativas, y si están equilibradas completamente, pues sabemos que van a tender a realizar de forma neutra esta conexión. Ahora, si hay una diferencia entre una y otra, entonces tenemos aquí una diferencia de potencial. Pues la diferencia que existe entre la parte positiva con respecto a la parte negativa. Entonces, en un átomo, pues sabemos nosotros que tenemos ambas cargas y que se encuentran de forma neutra porque contienen el mismo número de electrones que de protones. Pero aquí cuando nosotros trasladamos por medio de un conductor desde un extremo a otro los electrones, entonces nosotros estamos hablando de que en los extremos de este conductor,
pues encontraríamos lo que es la diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial, pues no es otra cosa más que lo que conocemos nosotros como tensión eléctrica o voltaje eléctrico. ¿Hasta aquí vamos bien, Jenna? Sí, maestra, está bien. Bueno, Bueno, ahora, disculpe, antes, cuando dijo que cuando no está neutro, ahí me perdí, estaba ahí anotando algo, este, que hace diferente cuando no tiene la misma, que sea positivo y negativo, la misma carga. ok. Había dicho, Ajá, por ejemplo, nosotros en una pila encontramos una parte positiva y una parte negativa en la carga. Entonces nosotros aquí entre un extremo y otro tenemos una diferencia de potencial. Hay en la naturaleza, por lo regular, todos los cuerpos tienden a tener cargas neutras. ¿Qué quiere decir lo de carga neutra? Pues que tenemos tanto el mismo número de cargas positivas como de cargas negativas. Hay otra parte importante aquí en la parte eléctrica o en el comportamiento, por ejemplo, de los electrones dentro de los conductores. Nosotros veíamos en la materia de física de semiconductores cómo realmente pues no encontramos así como que una carga positiva, sino que simplemente es una ausencia de un electrón. Entonces, cuando los electrones se trasladan hacia otros lugares, dejan un hueco y a ese hueco pues se le conoce como una carga positiva, pero en realidad pues es la ausencia de un electrón. Entonces, cuando se da la conducción de un lugar a otro, por ejemplo, nosotros conectamos una batería a un cable, entonces entre un extremo y otro hay una diferencia de potencial, ya que no va a ser la misma carga que tenemos en un extremo que en el otro, y sobre todo porque necesitamos tanto de la parte positiva como de la parte negativa para que se dé el flujo de los electrones. ok, Ujú. Ahora, esta diferencia de potencial también recibe otros nombres, era lo que mencionábamos, como tensión eléctrica o voltaje eléctrico. Y pues para que exista una corriente eléctrica debe de existir una diferencia de potencial entre dos puntos del circuito eléctrico. De esta manera, pues se va a cargar el generador o se va a encargar el generador de hacer circular esta carga por el conductor. Por ejemplo, una batería genera una diferencia de potencial entre sus bornes. En este caso, por ejemplo, pues puede ser de 12 volts, ¿no? Las baterías cuadradas son de 12, entonces prácticamente el voltaje que vamos a encontrar, la tensión eléctrica que vamos a encontrar, pues va a ser de 12 volts de corriente directa. Ahora, existe una fuerza necesaria para poder mover los electrones y trasladarlos desde un lugar a otro, y esa pues recibe el nombre de fuerza electromotriz o la FEM. Aquí podemos ver cómo esa fuerza la encontramos pues en una fuente de alimentación, en este caso una batería, y pues como mencionábamos hace un rato, una batería de 12 volts, que es la que nos representa este símbolo eléctrico. ok. Entonces, esa fuerza electromotriz se aplica al generador, mientras que en el resto del circuito se emplea un voltaje, tensión o diferencia de potencial. Y ahí viene para que tengan ahí recordatorios. Entonces, continuamos aquí. El voltaje o tensión eléctrica se representa por, en este caso, la letra U, porque pues esto va a ser de acuerdo al autor. En otros casos, nosotros podemos representarlo con diferentes letras de acuerdo a lo que digan los autores, ¿no? El que esté describiendo en ese momento la información. Entonces, el voltaje puede estar por la letra U o la letra V, también la encontramos en algunos casos. La fuerza electromotriz siempre se representa por la letra E y la unidad de medida es el voltio. Entonces aquí podemos ver en una pequeña tablita pues lo que nos acaban de decir a manera de texto, ¿no?
La tensión o el voltaje, pues puede estar representado, como en este caso con este autor, por la letra U, pero también en otros autores podemos encontrarlo como la letra V de voltios. Igual que la fuerza electromotriz, aunque cuando nos referimos a esa fuerza electromotriz, pues lo representamos con una I mayúscula. Ahora viene otra parte que ya conocemos también, lo que es la intensidad eléctrica, ¿sí? Lo que es la corriente o intensidad. Y pues en este caso, la intensidad eléctrica representa la cantidad de electrones que circula por un conductor por unidad de tiempo. O sea que es la cantidad de electrones que circulan en cierto tiempo por un cable, ¿no? Es la velocidad a la que ellos circulan. Y en este caso, por ejemplo, la intensidad es representada por la letra I y su unidad pues es en amperios o amperes. Aquí hay una relación de una pequeña formulita para calcular lo que es la corriente y relaciona lo que es la carga eléctrica en el tiempo transcurrido. Entonces, la carga eléctrica se va a dar en coulombs y el tiempo se va a dar en segundos. La intensidad eléctrica también recibe el nombre de corriente eléctrica, como ya lo habíamos mencionado. Y pues obviamente venimos viendo que se representa por la letra I mayúscula. Su unidad de medida pues ya fue mencionada y al igual que nos da la información en texto, también nos da una tablita para poder apreciar rápidamente un resumen de lo que nos acaban de mencionar. La relación con la intensidad eléctrica se encuentra la densidad de corriente eléctrica, que se define como la cantidad de corriente que circula en un conductor por unidad de superficie. Entonces, esa densidad de corriente tiene una pequeña formulita, ¿sí? Donde encontramos una relación de lo que es la corriente entre lo que es una superficie. Y pues vamos a verlo acá. ¿Por qué? Nos lo representa en forma de una pequeña imagen donde podemos apreciar el conductor. Este cilindro que se ve aquí, pues no es otra cosa más que un cable, ¿sí? Puede ser un cable de cobre, puede ser de cualquier calibre, pero pues, ¿qué va a depender? Pues en este caso, por ejemplo, la densidad de la corriente, pues va a depender de la corriente que circula, la intensidad y la relación con el espacio o la superficie por la que va a transitar, que es el conductor. Entonces, obviamente, a una mayor corriente, pues nosotros vamos a requerir una mayor superficie y a una menor corriente, pues vamos a requerir una menor superficie. ¿Hasta aquí alguna duda, Yera? No, maestra, esto, pues de hecho, por lo que estoy viendo, está como que así de lo que nos explica, está, digamos, como resumido, como que se le entienda la información que nos da. Ok, perfecto. Bien. Entonces, aquí, por ejemplo, ya nos maneja algún ejemplo, una actividad donde se pueda realizar un pequeño cálculo y comprobar lo que antes se menciona. Sí, aquí Ujú. nos pone un ejemplo. Por un conductor de un circuito eléctrico cuya sección es de 4 milímetros cuadrados, circulan 10 amperes. Calcular su densidad de corriente. Entonces, esa cantidad de corriente pues tiene una relación. Si nos daba una pequeña formulita anteriormente, aquí la teníamos abajo, pues solamente basta con sustituir los datos que se nos dan en el problema, ¿no? Donde la densidad de corriente va a ser igual, vamos a regresar aquí arriba, aquí está, a la intensidad sobre la superficie. Entonces, si ya aquí en el problema nos da lo que es la intensidad, que es los 10 amperes, entre la superficie, que es de 4 milímetros cuadrados, pues entonces ya podemos sacar esta relación, ¿sale? Y encontrar lo que es la densidad de corriente.
Otro concepto bastante conocido para nosotros es lo que es la resistencia eléctrica. Es la oposición que ofrece un cuerpo al paso de la corriente eléctrica. Sabemos que, por ejemplo, un conductor también ejerce un grado de resistencia, ¿sí? No deja fluir fácilmente a los electrones porque ellos necesitan de una pequeña carga para poder transitar a través de un conductor. Entonces, pues van a requerir de una pequeña fuerza electromotriz que les impulse para poder recorrer ese conductor. Se representa por la letra R, la resistencia, y su unidad de medida es en ohms. Y esta unidad pues es representada por la letra omega. Igualmente nos da una tablita donde ya nos resume esta información, pues para poder procesarla más fácilmente. La resistencia eléctrica de un conductor depende del material de su sección. Por ejemplo, también tiene que ver la longitud y lo que es la temperatura. La resistencia disminuye cuando la temperatura aumenta y en algunos casos podemos observar cómo el resultado de transitar los electrones a través de un conductor genera un calentamiento o por fricción. Bien, estos valores se reúnen en una magnitud denominada resistividad, ¿no? Cada cantidad tiene su propia resistividad en cada material y cuanto más bajo sea el valor, pues es mucho mejor conductor. Entonces, obviamente esto va a afectar o se va a notar cuando, por ejemplo, nosotros cambiamos el tipo de material con el que estamos transmitiendo la energía. Pues no va a ser lo mismo utilizar un cable de cobre que utilizar, por ejemplo, algún material a base de plata, ¿no? Hay una diferencia. Por ahí escuchábamos que, por ejemplo, el mejor conductor es el oro, pero porque en su forma o pues en su diseño, en su conformación a nivel molecular, por ejemplo, los átomos tienen cierto acomodo en sus órbitas y los electrones se encuentran, por lo menos el electrón que permite la conducción en su última capa de valencia, pues se desprende con facilidad. Entonces, este material analizado desde la parte química, pues vemos que es un material que fácilmente desprende sus electrones y que pues permitiría más fácilmente la conducción. Sin embargo, también pues hay otras áreas en las que nosotros analizamos desde la parte eléctrica y pues a pesar de que es un excelente conductor, pues tenemos algunas deficiencias que nos impiden el utilizar este tipo de materiales, ¿sí? El costo, entre otras cosas. Algunas pérdidas también a largas distancias y pues por lo tanto no es muy óptimo su uso. En el caso del cobre, pues es un material abundante, mucho más económico y pues nos permite obtener los mismos resultados, ¿no? Entonces es el más utilizado en las instalaciones eléctricas. Bueno, como los materiales ejercen cierta resistencia, entonces pues vemos aquí la letra Rho del alfabeto griego que nos representa la resistividad. Y en este caso, por ejemplo, pues su unidad de medida pues van a ser los ohms por la distancia o la magnitud que nosotros estemos trabajando en el conductor. Ahora, estos datos que se están manejando a continuación, pues están diseñados o se obtienen de una temperatura ambiente prácticamente. Entonces, obviamente, si nosotros trabajamos en diferentes áreas, no va a ser lo mismo tomar estos datos en Puebla, por ejemplo, que en Veracruz. Hay zonas más frías y hay zonas más calientes
y esto altera un poquito la resistividad de los materiales. Como les decía, pues esta condición es un poquito recíproca. Si nosotros elevamos la temperatura en un conductor, el flujo de los electrones se da con mayor facilidad. Si aumentamos el flujo de los electrones en un conductor, entonces por resultado vamos a tener aumento en la temperatura, entonces se va dando de forma recíproca. Y pues aquí viene porque para Perdón, maestra, poder, ¿cómo dijo? Si aumentamos el flujo de un conductor. si aumentamos el flujo de los electrones en un conductor, entonces la temperatura también del conductor en el cable va a aumentar. ¿Qué es lo que decimos? Por ejemplo, si conectamos una cafetera y pues tenemos una clavija sencilla, un cable de un calibre pequeño, pues entonces lo que vamos a provocar es que ese cable, la clavija y todo se caliente. En algunos casos, no sé si han notado que se derrite, por ejemplo, el material que Sí, está alrededor, ¿sale? Se puede quemar. ok. ¿Por qué? Porque pues al aumentar el paso de la corriente por un cable pequeño, pues aumentamos la fricción. Van chocando los electrones y lo que van produciendo es un exceso de calor, lo que termina pues quemando el conductor. Mm, Si una corriente es súper elevada, pues puede hasta fundir un conductor porque pues la temperatura se va a elevar tanto que el material tiene un punto de fusión y lo puede fundir, ¿sabes? Lo puede derretir. Si obviamente no es tan alta el paso de esa corriente por un conductor o el conductor es bastante grueso para soportarla, entonces lo único que vamos a notar es un pequeño calentamiento, ¿no? Bien, ¿sí se va entendiendo hasta ahí? sí, maestra. Ok. Bien, entonces aquí tenemos una pequeña fórmula para poder calcular la resistencia, pero tomando en cuenta la resistividad de algún material. Entonces, si nosotros queremos analizar la resistencia que ejerce, por ejemplo, un cable de cobre, pues tendríamos que conocer primero la resistividad que nos ofrece por la cantidad de cobre utilizado, la longitud en metros de este conductor y la sección, ¿no? Lo que es el grosor de este conductor, la superficie que este conductor abarca. Y entonces con ello podríamos hacer el cálculo de la resistencia que ejerce el material. Y pues para eso pues vamos a ver un pequeño ejemplo que viene más adelante. Bien, entonces aquí, por ejemplo, me pone cuál es la resistencia de un conductor de cobre de 100 metros, cuya sección es de 2,5 milímetros cuadrados y cuya temperatura ambiente pues es de 20 grados centígrados, ¿no? Y ya pues como ya me dio la resistividad de los materiales en la tablita anterior, observemos la tabla que está aquí a la izquierda. Sí, está considerado a 20 grados centígrados, pero ya nos da pues la resistividad de lo que es la plata, la resistividad que ejerce el cobre, el oro, y ahí vamos observando entonces cómo se va comportando cada uno de ellos. Entonces vamos observando cómo la resistividad de cada uno de los materiales pues va variando, ¿sale? Entonces podemos ver aquí la tablita, el mejor es la plata, luego el cobre, después el oro. ¿Por qué? Pues porque ejerce un poquito más de pérdidas, o sea que ejerce un poquito más de resistencia. Y aunque fácilmente puede soltar el último electrón porque se encuentra más lejos del núcleo, es un poquito más, o pone un poquito más de resistencia ese material. Entonces, si ya nos da aquí los datos, pues solamente hay que sustituir la fórmula para obtener los resultados. Los 100 metros, que es la longitud que mide el conductor que estamos analizando, entre lo que es la superficie que abarca esa sección, ¿no?
Ahora ya se comentaba que la temperatura altera la resistencia, de tal manera que al aumentar la temperatura aumenta la resistencia. ¿Ya viste? Para corregir la desviación de la temperatura se emplea un coeficiente de temperatura. Entonces, también si nosotros queremos calcular lo que es la resistencia, pues tenemos diferentes aspectos que evaluar. Entonces, puede ser desde diferentes puntos de vista. Ahora, va a depender pues del coeficiente de temperatura que maneje ese material. Entonces, para eso pues necesitaríamos conocer también ese coeficiente de temperatura. ¿Por qué? Pues porque se nos consideró, por ejemplo, una temperatura a 20 grados centígrados, pero ahora puede ser otra temperatura. Por ejemplo, aquí en el problema que sigue, pues podemos notar cómo nos dice a una temperatura de 80 grados centígrados. Ah, entonces si ya cambiamos el valor de la temperatura, pues también va a cambiar el comportamiento de la resistividad del material. Por lo tanto, tenemos que ahora tomar en cuenta la temperatura a la que realmente está trabajando. O sea, aquí nos dice si el conductor del ejemplo anterior se calienta hasta situarse a una temperatura de 80 grados centígrados, entonces, ¿cuál será ahora su resistencia? ¿Sí? Y pues ahora, aparte de la fórmula que veníamos utilizando para calcular su resistencia a 20 grados centígrados, pues vamos a tomar en cuenta la otra fórmula que nos permite incluir el coeficiente de temperatura del material. Y ahora pues ya podemos calcular una pequeña diferencia entre la temperatura a la que se encuentra el material con respecto a la temperatura que nos daba como coeficiente inicial este problema. Entonces, encontramos una diferencia de 60 grados entre este comportamiento. Y ahora ya podemos calcular entonces la resistencia, pero con respecto ahora a esta temperatura y observamos cómo hay una variación entre lo que fue la temperatura de 20 grados centígrados y ahora una temperatura de 80 grados centígrados. Entonces aquí podemos ver cómo la resistencia o el valor de la resistencia ha aumentado un poco. Bien, aquí el inverso de la resistividad es la conductividad, que se puede definir como la facilidad que ofrece un conductor al paso de la corriente eléctrica. Y aquí tenemos bueno, desde acá arriba tenemos una pequeña formulita, la cual se puede despejar y pues también podemos calcularlos de forma invertida. Bien, y aquí nos dice, por ejemplo, según su resistividad o conductividad, los materiales se clasifican en conductores, aislantes o semiconductores. Ya por allí también tomábamos estos pequeños temas o estas definiciones cuando veíamos física de semiconductores. Si recuerdas por ahí, Yera. Sí, maestra. Ok, entonces allí pues ya veíamos lo que son los conductores, que son buenos conductores de la corriente eléctrica por su alta conductividad, o sea que ejercen una baja resistividad o resistencia. Los aislantes, que son malos conductores de la corriente eléctrica porque ejercen una alta resistividad, o sea que son o ofrecen baja conductividad. Y los semiconductores, que son materiales que se encuentran entre conductores y aislantes. No son tan buenos conductores ni son tan buenos ¿Cómo dijo, perdón, aislantes. maestra? Los Después, semiconductores, semiconductor. ajá, son materiales que se encuentran entre conductores y aislantes.
y veíamos que no son tan buenos conductores ni tan buenos aislantes, pero se emplean muchísimo en electrónica, siendo los más utilizados el silicio y el germanio. Entonces estos materiales pues son dopados, como ya lo veíamos en la materia de física de semiconductores, por otros materiales que le permiten a ellos comportarse como mejores conductores. Bien, y en este caso, por ejemplo, ya pasamos a lo que es la ley de Ohm, que es la relación que existe entre la corriente, el voltaje y la resistencia, los tres conceptos ya vistos con anticipación. Entonces, la ley de Ohm relaciona las magnitudes de corriente, tensión y resistencia. En un circuito eléctrico, la corriente eléctrica que circula por él es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica que ofrece. Esto nos lo dice la ley de Ohm. Entonces aquí podemos ver cómo esto que está en texto está representado por una pequeña fórmula. Entonces la corriente es directamente proporcional a lo que es la diferencia de potencial o lo que es el voltaje. Recuerda que aquí el autor nos da el voltaje como una U. En este caso podemos ver cómo la corriente es inversamente proporcional a lo que es la resistencia. ¿Por qué? Pues porque la resistencia observamos cómo está dividiendo en este caso. Yo de esta fórmula pues puedo ir despejando si lo que quiero calcular es la corriente, el voltaje o la resistencia. Sabemos que la corriente pues se da en amperes, el voltaje en volts y la resistencia en ohms. Ahora nos pone un ejemplo de práctica. Estos ejemplos también ya han sido vistos con anticipación. Calcular la corriente que circula por un circuito compuesto por una resistencia de 10 ohms si la tensión es de 230 volts. Entonces aquí tenemos una relación para poder calcular la corriente, pues nos dan voltaje y nos dan resistencia. Entonces, si nosotros relacionamos por medio de la fórmula anterior el voltaje sobre la resistencia, pues nos va a dar la corriente en dicho circuito. Retomando la parte de aquí arriba con otro ejemplo, dice, por una resistencia de 16 ohms circulan 6.4 amperes, ¿cuál es la diferencia de potencial? Entonces, para calcular el voltaje entre esta resistencia, pues nosotros despejamos la fórmula y decimos que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. Entonces, si nosotros multiplicamos la corriente que nos da de 6.4 amperes por los 16 ohms de la resistencia, pues vamos a notar que nos da un voltaje de 102.4 volts. Y por último, para poder analizar la parte de la resistencia de un material, en este caso, si queremos en un circuito eléctrico calcular el valor de resistencia, entonces nos dice cuál será la resistencia que ofrece un conductor por el cual circula una corriente de 20 amperes conectado a un voltaje de 24 volts. Entonces la relación, despejando la fórmula, va a ser resistencia igual al voltaje sobre la corriente. Si dividimos los 24 volts entre los 20 amperes, nos da una resistencia de 1.2 ohms. Entonces aquí podemos observar ya la relación de la ley de Ohm para poder calcular lo que es el voltaje, la corriente y la resistencia. ¿Hasta aquí alguna pregunta, Yera? No, maestra, ninguna.
Bien, me Bueno, gusta. sí, por decir, ahorita que estamos viendo los ejemplos y cómo se resuelve los ejercicios, usted nos va a poner igual para hacerlos o algo así. No, porque ahorita no estamos enfocándonos a ningún tipo de análisis ni aplicación de las fórmulas. Esto nada más es el retomar directamente los temas ya previos Ok, para poder abarcar a la parte siguiente. ok, maestra. ¿Sale? Entonces nada más estamos aquí retomando nuevamente. Sí hay muchos aspectos que si necesitan recordar hay que hacerlo. Por ahí si más adelante tenemos a lo mejor alguna plática, algo extra y nos comenta algún profesor, por ejemplo, externo, pues nos podría preguntar estos conceptos o más adelante ya en la aplicación real cuando vamos a la parte de aplicación dentro del trabajo, pues también estos conceptos van a ser esenciales. Entonces hay que ponerse a recordar, a practicar para tenerlos bien presentes. Ok, maestra, gracias. Bueno, hasta ahí hay que sacar nuevamente una aportación para tener la información ya resumida directamente en nuestra síntesis, porque hay que ver también lo que es o recordar prácticamente corriente continua, corriente alterna. Solamente vas a colocar algo breve dentro del trabajo. Por ejemplo, los puntos esenciales. ¿Qué fue lo que vimos? Vimos lo que es la resistencia, vimos lo que es corriente, voltaje y dejar ya los puntos ahí para ya más adelante poderlos ya complementar bien. ¿Sale? Bien, Yera, antes de entrar a lo que es corriente continua y corriente alterna, entonces si es necesario que aquí incluyas, por ejemplo, las magnitudes, Ok, maestra, sí. ¿vale? Y pues que, por ejemplo, por medio de alguna viñetita, pues tú las vayas dejando indicadas para después ya complementar esta información. Ok. Me voy a regresar aquí un poquito entonces. Entonces, dentro de estas magnitudes veíamos lo que es voltaje eléctrico, que es el primer punto. El siguiente sería intensidad de eléctrica. El tercero, resistencia eléctrica. Bien, ahora te sales, por ejemplo, de aquí de las viñetas y ahora lo que viene aquí es ley de Ohm. Muy bien, así está bien. Y de ahí nos vamos a ir a lo que es, ahora sí, el punto que ya tienes ahí, corriente continua y corriente alterna. Y ya entonces con calma vas a ir rellenando estas partes, ¿sale? Entonces vamos a recordar Ok, rápidamente lo maestra. que es la corriente continua
y la corriente alterna. Entonces retomamos acá lo que teníamos en el libro. Y vamos a ver si aquí lo alcanza a ver. Bien, aquí nos dice que existen varios tipos de formas de onda de las corrientes eléctricas. Estas formas de onda representan cómo se realiza el movimiento de los electrones a través de los conductores. Aunque existe una gran diversidad de formas de onda, por ejemplo, las cuadradas, triangulares, dientes de sierra, entre otras, se emplean ampliamente estas básicas y lo que es sobre todo la onda senoidal en la electricidad. Ahora, la corriente continua, pues es una corriente que siempre permanece constante, ¿no? Este tipo de corriente, el movimiento de los electrones se realiza en un mismo sentido y siempre con el mismo valor, es decir, que sus características se mantienen constantes a lo largo del tiempo que transcurre. La corriente continua se expresa de forma abreviada con las letras CC o bien en lengua inglesa como DC. Sus conductores eléctricos se llaman positivo, negativo. Para distinguirlos están codificados mediante un color, siendo el conductor positivo comúnmente como el color rojo y el negativo como el color negro. Así es como lo encontramos normalmente en las instalaciones, ¿no? Su gráfica o su señal se representa por una línea constante, una línea continua, y se muestra aquí una pequeña gráfica en la figura 1.6. Bien, las ciudades y viviendas se electrificaban bajo este tipo de corriente anteriormente, pero debido a una serie de inconvenientes relacionados con su transporte, hizo que se fuera dejando de utilizar. Entonces, obviamente, el poder enviar este tipo de corriente directa a largas distancias no es nada viable, es muy caro, el mantenimiento de los equipos es alto. Entonces, hoy en día lo más utilizado para poder tener energía dentro de las casas y en todas las empresas, en la industria, es la corriente alterna. Ahora vemos lo que es la corriente alterna. El valor de la corriente oscila entre dos puntos, un punto máximo y un punto mínimo. El punto máximo se considera la parte positiva de la señal y el punto mínimo es la parte negativa. En algún momento de la señal, en algunas partes, esta señal pasa por cero, esa parte se considera nula y el sentido del movimiento de los electrones se invierte periódicamente, o sea que van en un sentido y luego regresan en otro sentido. Gráficamente, o la señal que nosotros podemos visualizar de forma gráfica es una señal de tipo senoidal, como nosotros la conocemos, ¿sí? Y un ciclo completo está compuesto desde donde inicia hasta donde se vuelve a repetir la señal, considerando un punto máximo y un punto mínimo de la señal. Al punto máximo se le conoce como cresta y al punto mínimo se le conoce como valle. Esto recordando las partes esenciales de lo que es la corriente alterna. Bueno, otro punto importante de esta señal es que tiene una frecuencia, ¿sí? Y que esta señal, por ejemplo, su frecuencia se da en hertz, es el número de oscilaciones, el número de veces que se repite la señal en un segundo. La señal tiene una amplitud, la amplitud pues es ya sea de aquí de la parte neutral al punto máximo,
que le llamamos voltaje pico, por ejemplo, o voltaje pico pico, que es desde el pico mínimo hasta el pico máximo. Aquí está la frecuencia, es la cantidad de ciclos por unidad de tiempo. Así la frecuencia de la onda eléctrica en corrientes alternas en Europa es de 50 Hz, pero para nosotros acá es de 60 Hz. O sea que el ciclo se repite 60 veces en un segundo. Ahora, para poder identificar lo que es la corriente alterna, en este caso es conocida como CA o AC. Aquí tiene un detallito porque dice la corriente continua, se expresa de forma abreviada, pero estamos hablando de la corriente alterna. Entonces, corriente alterna. Sus conductores eléctricos se llaman fase y neutro. Entonces, la fase es donde encontramos el voltaje, la señal de corriente alterna, y el neutro, pues el punto común o la tierra, que en algunos casos lo mencionamos. Para poder identificarlos, también se ha codificado por medio de color, siendo el conductor de fase de color negro, marrón o gris, y el neutro de color azul. Entonces, comúnmente así encontramos las instalaciones. En algunos casos se sigue el mismo patrón que se sigue, por ejemplo, con la corriente directa, el utilizar el rojo a lo mejor para una línea, una fase, y para el neutro el color negro. Ahora, dentro de estos sistemas hay sistemas monofásicos y trifásicos, o sea que monofásicos, por ejemplo, podemos observar que hay una sola fase, la lámpara y el neutro, ¿sí? Que es otro hilo. En este caso es una sola fase, se le llama monofásico. Entonces 110 pues es monofásico. 220 pues entonces sería bifásico. Y también tenemos sistemas trifásicos, ¿sí? Donde tenemos 3 líneas y un neutro. Entonces, aquí podemos ver cómo hay algunos motores que trabajan con 3 líneas. Si tenemos un generador, tiene que ser 3 líneas de energía, y para poder alimentar un motor que sea trifásico, porque tenemos motores trifásicos. Aquí podemos observar pues cuál es el comportamiento del sistema trifásico y las señales van desfasadas. Entonces, si nosotros utilizamos o queremos agarrar como un sistema trifásico a 3 señales que inician al mismo tiempo, no nos va a servir. Entonces, para que nosotros podamos tener o entender como un sistema trifásico, en cada uno de los conductores la señal va desfasada por 180, aquí está. Por 120 en este caso. Ujú. Aquí tenemos un ejemplo de cómo encontramos las conexiones o cómo lo representamos el sistema trifásico con su neutro. Entonces, si nosotros queremos un sistema monofásico, pues solo tomamos una línea con un neutro, pero si queremos un sistema trifásico, tomamos las 3 líneas y el neutro. Bien, ahora nos vamos a lo que son los componentes pasivos. Un sistema eléctrico se puede descomponer y simplificar en base a una serie de componentes básicos en función de la naturaleza de la corriente continua o alterna de los componentes básicos. Por ejemplo, podemos encontrar en un circuito, ya sea de corriente alterna o corriente directa, los siguientes elementos de acuerdo a cómo
los vamos a clasificar a continuación. Para corriente continua, por ejemplo, la resistencia; para corriente alterna, la resistencia, el condensador y la bobina. Y aquí pues nuevamente retomamos lo que es la resistencia. Las resistencias se comportan de la misma forma, tanto en corriente continua como en corriente alterna. Las resistencias en corriente alterna reciben el nombre de impedancia. La impedancia se representa por letra Z y la unidad de medida es el ohm. Se representa mediante el símbolo, pues como se muestra a continuación, dentro del circuito eléctrico. Una resistencia, cuando es recorrida por una corriente eléctrica, genera un calentamiento y a este factor se le denomina efecto Joule. O sea que cuando dejamos pasar la corriente a través de una resistencia, esta se calienta. Eso es normal porque ella está impidiendo el paso de los electrones a través de ella. Se puede analizar y estudiar lo que es el calor que genera esta oposición al paso de los electrones. Y retomamos acá arriba. Entonces aquí podemos ver una representación gráfica. También vienen ejemplos si se quisiera practicar o calcular. Ahora, las resistencias pueden estar, por ejemplo, conectadas en serie o en paralelo o incluso combinar estos dos sistemitas. Ahora, para poder hacer el cálculo de la resistencia, pues recordamos rápidamente que si tenemos dos resistencias en serie, solamente se suman. Si tenemos dos resistencias en paralelo, entonces la forma en que se va a realizar la suma no es una forma convencional. Es un poquito diferente y cuando nosotros sumamos en serie, el valor de la resistencia se incrementa. Cuando nosotros sumamos resistencias en paralelo, el valor de la resistencia resultante disminuye. Y pues aquí tenemos la forma para recordar cómo se realiza esta operación. Y aquí rápidamente tenemos un ejemplo. Este lo ponen aquí, actividad ya resuelta. Aquí está el problema planteado. Tenemos dos resistencias. Solo basta sumarlas. 30 más 15 ohms ya nos va a dar un resultado de 45. Aquí está. Pero cuando están en paralelo, entonces la forma para resolverlas es un poquito diferente. En lugar de sumar directamente estos dos valores de 15 y 30, vamos a realizar la siguiente relación, en el que, por ejemplo, esas dos resistencias se multiplican, pero se dividen entre la suma de ambas. Entonces, se multiplica 15 por 30 y se divide entre los 45, lo que me va a dar como resultado 10 ohms. Entonces observen que el valor, en lugar de incrementarse, disminuye. Si yo no tengo una resistencia como lo manejábamos en la práctica el día que nos vimos de forma presencial, teníamos allí, por ejemplo, que si queríamos incrementar una resistencia porque no teníamos un valor que necesitábamos, podíamos sumar varias resistencias en serie y obteníamos un resultado parecido, igual al que requeríamos, porque se pueden ir sumando y se pueden ir incrementando los valores de resistencia. Sin embargo, si nosotros ponemos las resistencias en paralelo, lo que hacemos es reducir el valor de la resistencia. Si yo tengo varias resistencias grandes y yo lo que requiero es una resistencia más pequeña y no la tengo, pues las pongo en paralelo y obtengo el mismo resultado. ¿Hasta aquí alguna duda, Yera? No, maestra. Muy bien. Entonces vamos a abarcar lo que es la bobina, y la bobina
está formada por el arrollamiento de un conductor aislado sobre un núcleo. O sea, no es otra cosa más que cable enrollado, ¿no? Pero este cablecito pues no hace conducción, tiene una pequeña capita de barniz alrededor y protege al cable como si tuviera un aislante completamente en su contorno. Pero pues no nos sirve a nosotros enrollar un cable que ya viene protegido con su aislante porque pues estaría muy separado el material. Entonces tendría un aislante muy grande en medio y pues no se generaría el campo magnético que deseamos obtener entre las espiras de este conductor. Hay algunas bobinas que tienen un núcleo de aire, o sea que en el centro no tienen nada, solamente el hueco, pero hay otras que manejan otro tipo de núcleo. Entonces eso va a depender pues de lo que yo quiero obtener como resultado a la hora de implementar una bobina. Las bobinas pues pueden estar en motores y transformadores principalmente, ¿sale? Una bobina se representa por el símbolo y de una L, por ejemplo. Aquí tenemos, aquí está la L y la bobinita representada en forma de símbolo. Se define por el coeficiente de autoinducción cuya unidad de medida es el henry. Entonces, estas bobinas pues se dan en henrios. Bueno, maestra, aquí ve que, bueno, no sé si lo entendí bien, que dice que no tiene un núcleo. Entonces, como, bueno, no le entendí esa parte, como cuál es el funcionamiento en los motores de la bobina o sea, que ejerce. Ellas lo que hacen es que generan un campo magnético. Entonces, este campo magnético que se forma a la hora de que tú dejas pasar la energía, haz de cuenta que, mira, tú traes aquí, por ejemplo, un flujo de electrones, los dejas pasar a través de la bobina y este giro que hacen aquí y el acercamiento que hay de una espira con otra, porque aunque aquí se ve separado, estas espiras están pegaditas unas con otras, entonces genera un pequeño campo magnético, el cual puede incrementar incluso el flujo de la corriente o lo podemos utilizar también para disminuir. Por ejemplo, una de las aplicaciones que mencionaba son los transformadores. Tenemos transformadores elevadores, lo que hacen es aumentar este campo e incrementar la energía a su salida. Entonces, el funcionamiento de estas bobinas es ese, el poder generar un campo magnético para que haga algo. También tenemos, por ejemplo, pequeñas bobinitas que generan un campo magnético para atraer simplemente a un metal, como por ejemplo el funcionamiento interno de un relevador. Entonces ellos activan o desactivan un pequeño metal interno para poder cerrar o abrir un circuito. Ok, Ujú. gracias. Sí, de nada. Bien, a ver, aquí nada me estaba checando que no me brinque nada. Aquí tenemos también pues el análisis o la asociación de las bobinas, ¿sí? Si tenemos bobinas en serie o tenemos bobinas en paralelo y estamos viendo cómo son muy parecidas en el caso del comportamiento de lo que ya veíamos como las resistencias, ¿no? Y pues también se pueden hacer algunos cálculos. Ya estos cálculos pues los puedes ir checando ya con más calma. Es algo muy parecido a lo que ya explicamos. Otra parte importante para que nos dé tiempo es el condensador. El condensador no es otra cosa más que los capacitores. Estos capacitores pues están formados por dos placas conductoras y enfrente una de la otra. Van separadas por un aislante llamado dieléctrico. Como los dieléctricos se suelen emplear, por ejemplo, el aire, papel, mica, entre otros, ¿sí?
Y entre las placas o armaduras del condensador se crea un campo eléctrico. Estos condensadores lo que nos permiten es almacenar la energía de corriente directa. Entonces, por lo regular los utilizamos en este tipo de situaciones. El condensador se representa por el símbolo que tenemos aquí arriba, mira. Son dos barritas colocadas en forma paralela y pues en este caso la letra C que lo acompaña porque pues un capacitor o un condensador pues por lo regular lo identificamos por la letra C. En un circuito eléctrico entonces lo encontramos con ese símbolo. Y la unidad de medida pues es en faradios. Entonces su capacitancia, su capacidad se mide en faradios. Ahora, pues de ahí se desglosan, así como los milímetros, centímetros, pues también los microfaradios, milifaradios, ¿sale? Picofaradios. En corriente continua, al aplicar tensión al condensador, este se carga y una vez cargado se comporta como un circuito abierto impidiendo el paso de la corriente. Y por tanto no tiene especial interés. Sin embargo, en corriente alterna, el condensador se carga y se descarga en función de la variación de la tensión. Entonces, en corriente continua, pues se mantiene ahí cargado, pues, todo el tiempo va a estar cargado. Pero en corriente alterna, como la señal aumenta y disminuye, pues cuando la señal disminuye, él proporciona energía al circuito. Y esta situación la analizábamos cuando veíamos el comportamiento de los diodos e hicimos un pequeño circuito rectificador y convertimos lo que es la señal de corriente alterna a corriente directa y ahí utilizamos los capacitores y demostramos cómo mientras la señal disminuye de corriente alterna, el capacitor proporciona la energía manteniéndola constante todo el tiempo. Ahora aquí tenemos la relación de los condensadores, cómo estos se van asociando. Si son conectados en forma paralela, en este caso estos condensadores se van sumando. Es al contrario de lo que veíamos tanto en las resistencias como en las bobinas. Cuando estos se conectan en serie, entonces va disminuyendo la capacitancia. Y pues ahí podemos irlos combinando en los circuitos a como requerimos. Tiene unos ejemplos para poder realizar los cálculos en forma paralela y en serie. Ahí está. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, maestra. Ok. Bueno, hasta aquí está abarcando para hacer la anotación, ¿verdad? Por el momento sí, aunque hay que abarcar todo lo que es primera parte o primer módulo del libro. ¿Por qué? Porque maneja todos los conceptos básicos. Okay. Entonces, no te vas a poner a sacar un resumen, sino simplemente una síntesis de cada una de las definiciones que ya vas comprendiendo o que vas recordando. Sí, por Okay, así ejemplo, ¿qué como es que un lo que le capacitor? entendí. Ujú. ¿Qué es un Ok, capacitor? ¿Qué es una resistencia? ¿Qué es una bobina? Eso es lo que vas a ir concentrando. Mi intención o mi interés no está basado en los cálculos porque no estoy enfocada al análisis del circuito, estoy enfocada ahorita a la parte del comportamiento de las instalaciones eléctricas. Pero pues estos son conceptos básicos que se requieren para poder ir entendiendo lo demás. ok, maestra. Gracias. Ujú. Entonces, Yera, en este caso, por ejemplo, tienes los circuitos de corriente alterna, donde ya vienen incluidos pues los diferentes dispositivos. Aquí maneja un ejemplo.
un circuito donde tiene una resistencia, una bobina y un capacitor y te da una breve explicación de lo que se da cuando tú tienes este tipo de circuitos. Ahora vienen otras partes importantes como es la potencia eléctrica, ¿sí? Entonces, ¿qué es la potencia? Este es otro cálculo que utilizábamos mucho en el análisis de los circuitos, calcular la potencia que tiene algún dispositivo al trabajar, ¿no? Entonces, todo esto es esencial, hay que repasarlo, hay que recordarlo, ¿sí? Y vamos a continuar en la siguiente sesión para poder abarcar las otras partes de lo que es esta experiencia educativa. Entonces, sí te voy a pedir que continúes aquí analizando todas las partes. Ya vimos que viene muy sencilla la información, viene muy gráfica y vienen muchos ejemplos para poder recordar ya los conceptos básicos que conocemos. Ok, maestra. Sí. Ujú. ¿Sale? Me Entonces dijo aquí ya que, nada. digamos, hasta el primer punto, bueno, la primera parte, ¿no? Sí, ahorita te voy a indicar hasta dónde vamos a abarcar. Ok. Mira, aquí vienen otros puntos importantes de recordar, pues el uso del multímetro. Ustedes estas partes pues ya las han visto, ya las han tomado en cuenta, pero hay que recordar todo esto. La medición de la potencia, entonces, ¿cómo medimos potencia? Factores de potencia y vamos a continuar de todas maneras en la sesión siguiente, pues viendo Sí. algunas partes de esto, pero lo que yo les pido es que ya esta parte, por ejemplo, la vayan resumiendo, la vayan procesando y vayan sacando su propia síntesis en el documento que les compartí. Ok, maestra. Entonces, abarquemos así todo este pequeño módulo. Aquí vienen pues partes ya resumidas para que ustedes puedan recordar y un pequeño cuestionario en el caso de querer ir viendo si ya va uno comprendiendo la información. Entonces prácticamente esto es lo que nosotros vamos a abarcar hasta ahí, porque de ahí ya viene el montaje de cuadros y sistemas eléctricos. Ok. Entonces, hasta antes de este cuestionario, aunque este cuestionario puede servir como de repaso. Hasta aquí. Ok, maestra. Antes de montaje, dijo, ¿verdad? Ujú. Ok. Bien, Yera, pues eso sería todo y ya continuamos en la siguiente sesión y estén al pendiente en plataforma para cualquier actividad. Ahí las vamos a subir estas que dio, ¿o no? Lo vas a realizar ahorita, todo lo que estamos haciendo, lo estás trabajando. Déjame dejar de compartir aquí. Lo estás trabajando aquí, en esta página, Ah, ¿no? ok. Entonces, aquí dentro de ella yo voy a revisar. Ah, bueno, perfecto, maestra. Ujú. Bueno, Entonces ya te gracias. puedes quedar continuando con esta síntesis y Con la trabajando en letra. ella, ¿sale? Ok, Y maestra. en la parte de abajo, ya nada más para cuando vean tus compañeros la explicación, pues entonces el que entre después trabajará en esta sección y el que entre así sucesivamente, ¿sale? Ah, Entonces, ok. Yo conforme pensé vayan que iba a encontrando. poner yo los tres ahí. No, en este caso, por ejemplo, tú ya nada más continúas trabajando aquí en esta sección, completas toda tu información y ya los compañeros van a ir aportando lo suyo de este lado. Ok, maestra. Gracias. Muy bien, Yera, pues eso sería todo y entonces hasta ahí dejamos esta información. Necesitamos recordar estos conceptos y arrancarnos ya de Sí. lleno para poder entrar en la materia. Ok. Sí, maestra, gracias. Cuídate mucho, que estés bien. Igualmente, gracias. Gracias a ti.